Elisa Centeno es psicóloga, Master in Art in Higher and Professional Education de la Universidad de Londres. Se desempeñó como ayudante de investigación de Proyecto Enlaces de la Universidad de la Frontera, coordinadora institucional de la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, encargada de la conducción y desarrollo de los procesos de acreditación institucional efectuados por la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, coordinadora institucional de la Comisión Nacional de Acreditación, CNA, coordinadora del proyecto Alfa 3, Aseguramiento de la Calidad, Políticas Públicas y Gestión Universitaria. Ella ha realizado publicaciones y trabajos de investigación sobre educación superior. Recibimos con fuertes aplausos a Elisa Centeno Villa. Mirar la presentación para guiarme, así que traje mi computador, se me ha movido el pequeño. Bueno, muchas gracias. No se escucha nada. Eso. Ahí sí, ¿verdad? No. Bueno, antes de empezar les voy a decir dos cosas. Hablo rápido y entonces, si me acelero mucho, ustedes me ponen cara de que baje la revolución, si no, no me van a entender. Sí. Eso. Ahora sí, mejor. Bueno, gracias. Yo soy una invitada extraña porque debo venir a Lima más de lo que voy a ver a mi mamá. Dijo el otro día ella muy enojada: a Lima cada 5 minutos no eres capaz de venir a verme. Ella no sabe que aquí me atienden tan bien y que para ir a su casa me cuesta un poco más. Bueno, como veíamos en la primera presentación sobre la evaluación, en el aseguramiento de la calidad en la educación superior, también esta no es una tarea inocente, tiene un sentido. Y cada sistema define cuáles son las características de los mecanismos de aseguramiento de la calidad. Independiente de que cada país defina las características particulares, en términos generales podemos decir que un sistema de aseguramiento de la calidad para la educación superior tiene que estar focalizado en la calidad, primero que nada. Y tiene que buscar el mejoramiento sostenido de las instituciones y sus programas. Entonces uno debiese pensar en que esta evaluación deberá ir avanzando en niveles progresivos. Y es una combinación de un proceso de autoevaluación que hace la institución y un proceso de evaluación externa, cuyo objetivo principal es validar el proceso de evaluación interna. Y claro, sí, hay que emitir un juicio, después vamos a ver lo otro. Pero el objetivo principal es que a través de ese informe que ustedes emanen del proceso de autoevaluación, este comité de pares externos pueda conocerlos y pueda dar fe de que el análisis que ustedes realizaron se ajusta a la realidad de la institución o de la carrera. Y ustedes tienen esta capacidad de identificar sus mayores fortalezas y sus mayores desafíos. Y acá se conjugan estos dos elementos que veíamos en la primera presentación, que tiene que ver con la evaluación sumativa y la formativa. O sea, es decir, hacemos un análisis de dónde estamos hoy, con una mirada perspectiva de hacia dónde queremos llegar. ¿Qué nos falta? ¿Cuánto nos falta? ¿Qué tenemos que hacer para lograr estos resultados esperados? ¿Y cómo hacemos esto? Nos autoevaluamos en función de criterios y estándares que están previamente definidos y que son consensuados por la comunidad docente o académica que participa en el proceso. O sea, son criterios y estándares pertinentes y que entendemos cuál es el sentido y el significado que tienen. Entonces, el corazón del proceso de aseguramiento de la calidad es la evaluación.
Primero, la autoevaluación, porque es indispensable para que la institución y sus actores conozcan el estado de desarrollo de sus programas o de su propia institución. Hace urgente lo importante, permite una instancia de reflexión, permite sentarnos y conocer el quehacer, más allá de las actividades diarias que realizamos. Y como les decía, la evaluación externa que valida este proceso y los pone en perspectiva. A veces las instituciones son mucho más, o los propios actores que realizan el proceso de autoevaluación son mucho más lapidarios en la aplicación de los criterios de lo que puede ser un evaluador externo, o al revés. Y entonces esta mirada externa le da objetividad a este proceso y a este ejercicio interno de evaluación. Y esto tiene dos implicancias. Desde aquí se desglosan dos procesos: la acreditación, que permite dar garantía pública de los resultados obtenidos, es decir, a través de este proceso de evaluación interna y externa y la toma de decisiones respecto, se le da garantía a los usuarios, a los estudiantes, a los empleadores y a la comunidad y a la sociedad en general que cierta carrera o institución cumple con estándares de calidad. Y por otro lado, y esto es lo más importante desde mi perspectiva, es que permite a la institución planificar y generar cambios con mira hacia el mejoramiento continuo. Entonces esto quiere decir que no es necesario que esté todo bien o todo hecho a la primera. Lo interesante y lo importante es que en la institución o en el programa exista la capacidad para identificar hacia dónde tienen que ir, cómo, cuáles son los caminos, qué es lo que hay que hacer. Y eso es lo que genera una cultura de la calidad más que una cultura de la obediencia. Yo siempre digo que el objetivo de una agencia de aseguramiento de la calidad, o sea, quien está al otro lado y mira las instituciones, es no existir, desaparecer. O sea, que no exista la necesidad que haya un otro que tenga que decirles cuál es el avance o en qué estado del camino están. Todas las agencias trabajan para que la calidad de la educación mejore en un país o en un contexto determinado, y es un proceso de continuo aprendizaje. La acreditación y este proceso de aseguramiento de la calidad se hace con las instituciones, no en contra de las instituciones. Es un proceso en que distintos factores se tienen que configurar de tal manera que el sistema avance hacia estados de desarrollo, de mayor desarrollo. Bueno, pero ¿qué se evalúa? Y aquí volvemos a lo que hablábamos en la primera presentación. El concepto de calidad es ante todo un concepto subjetivo, ya que cada usuario o consumidor, o como uno lo quiera llamar, tiene una idea distinta. Y entonces es un ejercicio importante ponernos de acuerdo, o sea, establecer ciertos consensos respecto a qué vamos a entender por calidad. Hoy día, ustedes no saben, en Chile estamos a puertas de una elección y uno ve los titulares que nos vamos a preocupar de la calidad de la educación, que la calidad de la educación. Yo digo, ¿a qué se referirán cuando hablan de la calidad de educación? Y tenemos muchos expertos y todos hablan de que hoy la calidad de las universidades es tan mala. Es una palabra muy potente, pero tiene que tener una contraparte objetiva y lógica que permita avanzar hacia el mismo camino. Y entonces, cuando definimos calidad en educación superior, a la base de nuestra definición de cualquier sistema está lo que esperamos que las instituciones de educación superior hagan o que los programas cumplan
cuando yo digo la calidad de la profesión docente, por seguir el ejemplo, hay una serie de expectativas de distintos actores que son las que a la vez se convierten en los criterios o los estándares de evaluación. Y aquí Blackmore, que es un inglés que se ha dedicado a estudiar el tema y a ponerle un poco, a tratar de buscar una definición, hizo un estudio en distintos sistemas de aseguramiento de la calidad y llegó a la conclusión que, independiente del contexto, siempre es un proceso en el cual se identifican criterios y estándares que en la nomenclatura del aseguramiento de la calidad se usan indistintamente, que en la mayoría de los casos son básicos, son una línea base de lo que las instituciones tienen que lograr o de los programas tienen que asegurar, o sea, la formación de un médico de cualquier lugar del mundo tiene que permitirle al médico saber dónde está el apéndice, independiente de las orientaciones que cada uno de los programas tenga. Y se asocian a resultados específicos, que es lo que llamamos la calidad deseada. O sea, que son estos estándares, por ejemplo, tasas de retención, titulación, etc. Y el proceso de monitorear y evaluar el cumplimiento de estos criterios o estándares es lo que denominamos la calidad actual, la fotografía del minuto de evaluación. Y entonces la evaluación es un proceso dinámico, continuo y sistemático. Y eso es importante tener en cuenta. Yo los voy a comentar desde la experiencia en Chile y en general uno de los mayores aportes que trajo la implementación de mecanismos de aseguramiento de la calidad para algunas instituciones era generar, instalar esta cultura de la evaluación transversalmente en la institución. Hay algunas otras que no, y entonces cada vez que venía la acreditación volvíamos de cero, etcétera, etcétera. Pero con el paso de 10 años de implementación de mecanismos de aseguramiento de la calidad, yo diría que hoy no hay ninguna institución o programa que no cuente con una oficina o una institucionalidad que permita sistematizar y operacionalizar estos procesos. Debe basarse en la recolección de información significativa. Y acá volvemos al ejemplo que daba la profesora anteriormente, o sea, que tenga relevancia y que esté vinculada a los criterios y estándares. Y que permita verificar el logro de los objetivos previamente planteados y de los criterios y estándares definidos. Y debe siempre estar orientada al mejoramiento, no a cumplir con la agencia de evaluación o cumplir con las expectativas de los pares evaluadores, sino que debe ser un instrumento que le permita a la institución ajustar sus procesos y sus mecanismos. Luego, una vez que tenga claridad de cuál es el estado en que la institución está en ese minuto, en esa reflexión colectiva de la comunidad docente de esa institución, podrá referirse a los estándares y los criterios, pero no es el foco principal. Y debe evaluar la efectividad de las acciones que se implementan. Yo el otro día estaba en una conversación con unos personeros del Banco Mundial y entonces negociando un préstamo para un proyecto de fortalecimiento. Chile ha hecho toda una reforma respecto a gratuidad, incorporado estudiantes de los sectores más vulnerables del país y esos estudiantes requieren muchos apoyos académicos. Y entonces esa era la línea del proyecto del banco y el señor del banco me decía, ya bueno, entonces el indicador es cursos remediales. Yo le decía, no, ¿cómo se le ocurre que le vamos a poner cursos remediales? No me interesa cuántos cursos hagan, me interesa que el estudiante apruebe y se desenvuelva, etc. O sea, uno tiene que planificar una acción, pero no puede quedarse solo con
la planificación y la implementación tiene que hacer el análisis de la acción de mejoramiento creada, tiene una consecuencia. Como en los primeros años de los procesos de acreditación en Chile, uno visitaba las instituciones y las instituciones y uno les preguntaba, ¿por qué tienen esas tasas de deserción tan altas? Ah, es que los estudiantes se van. ¿Pero por qué? No, es que no pueden pagar. La educación en Chile es muy cara, etc. Pero ¿cómo sabe usted eso? Y entonces no había ninguna forma real de verificar. Era como este olor. O sea, yo huelo que es esto, pero en realidad no estoy segura si es eso, o si reprueban mucho, o si hay problemas vocacionales. Y entonces cualquier medida que yo implemente es ciega. Y entonces vamos a volver a la pregunta de ¿qué es calidad? Tenemos la misma. Porque el foco de la evaluación en el aseguramiento de la calidad es la calidad de la educación superior. Pero y aquí podemos tener distintas definiciones y pasarnos, yo les voy a contar después un ejemplo. El arte es una buena forma de mostrar la complejidad de este tema. En la presentación anterior se dijo que era muy difícil que alguien encontrara que esta no era una obra de arte importante. Yo, la primera vez que fui a Europa, fui con mi papá. Hicimos una fila de unas 3 horas en pleno invierno en París. Y cuando llegamos, mi papá es agricultor, vive en una ciudad pequeña en el sur de Chile. Mi papá vio esto y dijo, ¿y para esto esperamos 3 horas? Es súper chica, no se ve nada. Ya, te espero afuera. Y para él no significó nada, no tenía mayor sentido, no encontró que para él fuera una obra relevante, no pudo apreciar la belleza de la Mona Lisa. O lo mismo con la siguiente, con esta obra, que es aún más difícil. El arte abstracto más bien es una convención. Es difícil decir si esa obra es el dibujo de el hijo de alguien o si efectivamente es Jackson Pollock. Y por último, y aquí nosotros los chilenos vamos a decir que sí, es una obra de arte muy valorada, que es Mata. Pero más bien, en mi caso personal, ha sido más bien un proceso de culturización, de decir que esta es una obra importante, premiada y valorada, para alguien podría no significar nada. Y entonces, calidad puede significar distintas cosas según el interlocutor. ¿Y cómo definimos calidad? O sea, lo importante es entonces tener claridad cómo definimos este concepto. ¿Cómo se define para el organismo acreditador, que va a tener ciertos objetivos a su haber? ¿Cómo se determinan los criterios, cuáles son válidos o no? ¿Cómo juzgar, cómo los pares evaluadores aplican estos criterios y juzgan los informes o las evaluaciones? Y cómo la institución se evalúa a sí misma, si quiere presentar su mejor cara al mundo exterior. Y a pesar de todo eso, los sistemas de aseguramiento de la calidad tienen que dar garantía de que el proceso de evaluación, sobre todo el de evaluación externa, es objetivo, aun cuando está hecho por seres humanos y todos tenemos nuestros corazoncitos, y la evaluación siempre es del marco de referencia de quien evalúa. El impacto que tengan los mecanismos de aseguramiento de la calidad va a depender de los objetivos en los distintos niveles. Y entonces en agencias o sistemas de aseguramiento de la calidad que tengan una mayor preocupación por el control de la calidad, que tiene que ver con los procesos de licenciamiento, probablemente los criterios y estándares van a ser más rígidos y más
con el objetivo de tener una base mínima y común y homogeneizar ciertas características básicas para las instituciones. Cuando los sistemas alcanzan ciertos estados de desarrollo, la agencia o quien define los criterios debiese tratar de respetar la diversidad del sistema, resguardando el cumplimiento de elementos que son indispensables desde la perspectiva del ente acreditador, de las instituciones, de los usuarios, etc. Y entonces, ¿cómo definir calidad en un contexto de diversidad? Y esta es una definición que es relativamente usada en distintos sistemas alrededor del mundo. Lo interesante es que desde el JAC llegamos a esta definición luego de un trabajo de 3 años. El JAC está conformado, CINTA está conformado por 46 universidades y entonces en un proyecto alfa en el que participaban 34 instituciones distintas, comenzamos a hacer este proceso de evaluar el impacto de los mecanismos de aseguramiento de la calidad en 16 países. Y entonces nos pasamos todo el primer año diseñando una metodología de evaluación de impacto, pero cuando llegamos al final del primer año nos dimos cuenta que cada uno estaba hablando cosas distintas cuando hablaba de calidad, aun cuando estas instituciones pertenecen todas a la misma red, comparten ciertos lenguajes en común, etc. Y entonces se llegó a esta definición de consistencia interna y externa. Y yo lo voy a explicar desde la siguiente. Sí. Que es más esquemática. Y entonces, ¿cómo se define calidad en una institución de educación superior? Y aquí hay 2 elementos que son sumamente importantes. Desde la consistencia interna, lo que guía la evaluación o lo que se debiese determinar qué es lo que estoy entendiendo por calidad es mi declaración de misión y visión institucional. Es lo que determina mis objetivos, lo que yo quiero hacer, hacia dónde quiero llegar. Y estos objetivos, o esta razón de ser que yo me planteo, claramente tiene que estar en consistencia con lo que es una institución de educación superior, o sea, hay ciertas convenciones que son nacionales o internacionales, etcétera, y por ejemplo en la formación de un profesor hay ciertos elementos comunes independiente de las orientaciones que cada una de las escuelas de pedagogía tenga. Y entonces, tiene que haber una coherencia en esta declaración y mis procesos internos de gestión. O sea, cómo yo cumplo y hago que este engranaje entre procesos, recursos y resultados funcione de tal manera que me permita a mí dar fe o dar garantía de que mi promesa hacia los usuarios, o sea, hacia esos estudiantes, se cumple. Y que yo, si les dije que iba a formar un profesional ético, con conocimientos en ciencias y tecnología, lo haga, lo logre. Y tengo que tener un mecanismo que me dé garantía a mí de que eso se está haciendo, a mí como institución, porque el mecanismo lo hago para saber que yo estoy haciendo las cosas bien, no para cumplir a la agencia o al ente externo de evaluación. Y por otro lado, que esto es algo que uno no puede olvidarse, sobre todo en la formación vocacional o técnico vocacional, es la consistencia externa. Y tiene que ver cómo yo hago que la formación de estos profesionales y técnicos cumplan con las necesidades del medio externo. Sin perder de vista que yo estoy formando hacia 4 años en adelante y entonces tampoco soy una institución que solo responde a las demandas del medio externo.
Y ahí hay que considerar las políticas y normas de regulación. Por ejemplo, toda la formación en salud en Chile tiene que estar alineada a la normativa del Ministerio de Salud. A las demandas y necesidades del mercado laboral. Y hoy día no solo al local o al regional o al nacional, sino también al global. Hay una serie de tratados bilaterales entre países y los profesionales se mueven de un lado a otro, y entonces la formación tiene que asegurar que este profesional se pueda insertar correctamente en el contexto que le corresponda. Tiene que tener relación con el entorno social y económico. Y a eso me refiero, que debe haber un análisis por parte de la institución de decir, esta carrera es necesaria y estos profesionales, una vez que egresen, van a tener un campo laboral donde trabajar. Y tiene que estar en coherencia con la comunidad académica, con el desarrollo de la disciplina o de la profesión del ámbito profesional. O sea, tiene que estar actualizada y tiene que permitir que el estudiante se desenvuelva bien y conozca las nuevas tendencias o las nuevas metodologías en un área determinada. Y entonces, yo quise poner acá, porque la misión es el eje principal sobre el cual una institución debiese mirar cada uno de sus procesos. En el caso de la acreditación o de la evaluación de los programas, es el perfil de egreso. Es decir, qué características particulares va a tener un profesional formado en una institución X. Y si bien es un enunciado conceptual sobre la orientación o la educación de una institución, y que debe tener elementos abstractos o genéricos, no puede ser solo declarativa. Tiene que convertirse en propósitos claros y posibles de verificación posterior. Y tiene que orientar a las instituciones sobre los objetivos de largo y mediano plazo. Y entonces todo concepto abstracto tiene que tener su concomitante en una acción concreta en la institución. ¿Qué es la excelencia académica para una institución? ¿Cómo la vamos a entender? ¿Qué vamos a entender por ejemplo, interdisciplinaridad, aporte al país, etcétera? O estas declaraciones sobre la formación ética o la innovación. Tiene que tener una bajada y una concreción particular en cada una de las instituciones. Y entonces, calidad en este contexto de la evaluación del aseguramiento de la calidad lo podemos resumir de la siguiente manera. Es esta identidad institucional, o sea, esto que está dado por el marco de la misión y la visión de una institución particular, que se desglosa en propósitos claros y relevantes, que son compartidos por la comunidad docente o que participa en ella, más la capacidad para lograr esos propósitos, es decir, los recursos, los mecanismos y los resultados que esta institución tiene para dar cuenta de la calidad de un proceso formativo o de la gestión, etcétera. Y tenemos que entender esto, más que desde el objetivo de la evaluación externa como un proceso de revisión, en un ciclo de gestión de la calidad interna. Y entonces, donde estos procesos permiten ir orientando distintas acciones a la institución con miras al mejoramiento y al cumplimiento de lo que conversábamos antes, de esta identidad institucional, del cumplimiento de sus propósitos y de ir mejorando la capacidad interna para lograr este cumplimiento. La evaluación externa sí nos permite hacer estos cambios en los procesos y en los recursos. Cuando hacemos el proceso de autoevaluación interna, vamos a determinar cómo vamos en un minuto determinado. Y el aporte de los pares evaluadores o de esta mirada externa es que
va a poder darnos ciertas luces respecto a qué ajustes tenemos que hacer o dónde están nuestros puntos más importantes. Y permite generar este ciclo de monitoreo y evaluación. Cuando uno desarrolla procesos de autoevaluación tendientes a la acreditación, hay cambios que son inmediatos, hay cambios que uno tiene que planificar y hay ajustes que uno tiene que definir en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Lo que está con este círculo rojo es las características dadas por la institución, que vienen definidas por esta misión institucional. Y entonces yo voy a poner un ejemplo que me pasa a veces cuando visito algunas carreras. Y es que la institución declara que es una institución inclusiva. Y entonces eso quiere decir que no hay mecanismos de selección para ingresar a diferentes programas. Y entonces luego uno va al programa y el programa dice que la calidad de los estudiantes es una debilidad. Entonces no, esa es una condición dada. Hay una decisión institucional respecto a ser una institución inclusiva. La pregunta es, y entonces, ¿cómo sé yo que estos estudiantes que tienen algunas deficiencias formativas, académicas o de conocimientos, qué es lo que tengo que hacer yo como institución o como programa para que tengan un avance curricular o formativo igual que otro estudiante de cualquier otra institución? O, por ejemplo, hay algunas instituciones, en Chile sobre todo, las instituciones públicas tienen ciertas restricciones de financiamiento y ciertas restricciones de reglamentación. Bueno, si bien eso puede ser una debilidad, es una condición, porque no hay nada que pueda hacer la institución para cambiar ese punto específico. Uy, me quedan 5 minutos, me voy a apurar. Ya. Sí. Bueno, vamos a entrar en la parte de la evaluación externa. Ya conversamos de lo anterior y entonces se basa en el proceso de autoevaluación o esta evaluación interna. Tiene que estar vinculada a la misión y a los propósitos institucionales y en el caso de los programas a la definición de los perfiles de egreso. Y tiene que estar en función de los criterios y estándares de calidad definidos por el organismo acreditador. Y se realiza por pares evaluadores. Y vamos a detenernos después en el tema de qué significa ser un par evaluador. La otra. Y este es el ciclo de la gestión de la calidad. Hay una institución que realiza un informe, que entrega a una agencia, hay una visita de unos pares evaluadores que analizan esta información, emiten un informe de pares que va a la institución y que esta institución tiene que incorporar dentro de su proceso de revisión y planificación para plantear cambios y acciones de mejoramiento. Y entonces, si bien esto es una flecha, lo importante de esto es mostrarles que la evaluación externa es un proceso de este ciclo de calidad y que tiene que complementarse con procesos de autoevaluación, la evaluación externa de la decisión de un ente regulador, o sea, que les dé este sello de calidad, y esto tiene que concretizarse en planes de acciones y monitoreo. Y esto es un poco similar a esta definición de calidad, pero si lo miramos desde la perspectiva desde la institución. Y entonces hay ciertos procesos de gestión y de toma de decisiones que afectan y se afectan por los actores principales o los docentes, por los procesos académicos y por los recursos. Y determinan ciertos resultados y están también influenciadas por el ambiente externo, la industria, las normas, las regulaciones, los factores socioeconómicos, etcétera.
Y aquí me quiero detener un minuto en quiénes son los pares evaluadores o quiénes realizan esta evaluación externa. Y María José, que está en la otra sala, siempre hace el chiste de que son pares no porque van de a 2, van de a 3 en general. Son pares porque son iguales que ustedes, o sea, son colegas de ustedes. En el ámbito de la evaluación de programas, también es un docente que realiza procesos de formación a otros estudiantes en otra institución y entonces comparte el lenguaje, comparte los códigos y conoce el desarrollo de la profesión. Son expertos en el tema en que van a evaluar específicamente. Son externos, no son de la institución y tienen que ser externos para que puedan aportar esta mirada calificada desde afuera. Y no son consultores, no van a decirles cómo hay que hacer las cosas. Son evaluadores de la agencia y entonces en ese sentido reportan a la agencia, no le dicen a la institución que está bien o que está mal. Y como les mencionaba al principio, su principal rol es validar el informe de autoevaluación. Yo siempre cuando ayudo a las instituciones a hacer los procesos de autoevaluación les digo que es más fácil para un par evaluador que un informe dé cuenta claramente de las fortalezas y debilidades que ir a evaluar una institución donde el par evaluador, porque no tiene información, tiene que determinarlas por sí mismo. Tiene que verificar el logro del cumplimiento de los estándares. Tiene que identificar fortalezas y debilidades que pueden ser las mismas identificadas en el informe de autoevaluación y tiene que informar a la agencia a través de un informe escrito. Entonces, no dan recomendaciones. Acuérdense que son pares, también hacen lo mismo que ustedes en otra institución y entonces, en ese sentido, son iguales, son colegas. No pueden emitir opinión sobre personas o cómo hacer las cosas o etcétera. No pueden jugar de acuerdo a sus preferencias personales y ahí la agencia tiene una tarea importante de capacitación. Mi experiencia personal es que aunque uno los capacite, inevitablemente los académicos de las instituciones de educación superior son incontrolables, sobre todo respecto a ese punto. Pero la persona que acompaña o el personal técnico de la secretaría tiene que tener la fortaleza de decir, bueno, eso es la opinión personal de señor o señora, no determina la evaluación, porque la evaluación externa o lo que hacen los pares evaluadores es un aspecto de lo que se va a considerar para la toma de decisiones. Y aquí vamos a pasar la siguiente rápido porque... ¿De qué sirve la evaluación externa? Es contrarrestar esta mirada interna como cómo nos ven los otros. Y puede ser en las dos direcciones. Puede ser que yo sea una super institución y encuentre que todo está mal hecho, etcétera. Las instituciones siempre son más duras de lo que realmente es, o al revés, que me mire con autocomplacencia y no sea capaz de identificar hacia dónde tengo que ir o cuáles son las acciones de mejoramiento. Y entonces, en resumen, la evaluación externa aporta una mirada externa pero cercana, contribuye y complementa el proceso de autoevaluación, o sea, la autoevaluación en sí misma no tiene sentido si no hay alguien que la valide, y permite poner en perspectiva los resultados de la autoevaluación. Reduce el riesgo de la autocomplacencia y contribuye a identificar áreas de mejoramiento. Promueve la participación activa de las instituciones y esto es una fortaleza de este proceso que permite que nos miremos como colegas y reflexionemos sobre nuestro quehacer, una instancia que no siempre tenemos cuando estamos en la cotidianidad del día a día, haciendo clases, etc.
valida estos resultados mediante el juicio de pares. Es un juicio calificado, es un juicio experto, contribuye a la mejora continua y da garantía pública de la calidad de que la institución o el programa cumple con ciertos criterios y estándares, y esto se realiza mediante la publicación de estos resultados. Los beneficios que tenga este proceso va a depender de cómo se realice el proceso. Una mala evaluación externa puede aniquilar el proceso de autoevaluación de una institución. Y entonces, si bien es una mirada exhaustiva, es una evaluación que tiene que tener como objetivo central el mejoramiento continuo. Y aquí en ese punto es importante tener en cuenta que la calidad es responsabilidad de la institución, no de la agencia ni de los pares evaluadores. Que tiene que respetar el contexto en que ésta se desarrolla, que solo va a ser eficaz si es valorada y legítima. O sea, si hay una institución que encontró que fue maltratada y que la evaluación externa y que los pares evaluadores se ensañaron con lo que diga, entonces luego el juicio no va a ser validado. Y entonces es muy importante cuidar las formas. Pero no puede solo limitarse a los aspectos formales, sino que tiene que ser un análisis exhaustivo sobre la realidad de una institución o un programa. No puede ser prescriptiva respecto a las acciones que una institución tiene que hacer. Sí, en cuanto a si un criterio estándar se cumple o no, pero no puede decir qué es lo que la institución tiene que hacer. Y eso es lo más importante desde la agencia, cuando uno lo que busca es generar una cultura de la calidad, no una cultura de la obediencia. Y es muy fácil caer entre una y otra, porque tanto evaluadores como la agencia tiene un poder que tiene que manejar y tiene que convertir en autoridad más que en poder. Y entonces el objetivo principal es que la institución se empodere y genere mecanismos que le permita ir avanzando en el cumplimiento de sus propios propósitos. Y lo último, sobre lo cual hay que tener siempre ojo, es hay ciertos sesgos. Ir a evaluar la mejor institución en Chile hace que los evaluadores tengan un sesgo de reputación, y puede ser que el programa sea muy malo, pero como está en una de las instituciones más destacadas, les cuesta mucho a los evaluadores hacer un juicio que saque esta valoración previamente realizada. Tiene un sesgo intelectual que tiene que ver con la formación de los propios pares evaluadores, el enfoque ideológico de los pares evaluadores, el disciplinario, el profesional, etc. Yo siempre doy este ejemplo, y es que en Chile las enfermeras han discutido mucho el tema de ser una ciencia. Y entonces cuando uno va a visitas de evaluación con ellas, nos pasamos todo el primer día discutiendo sobre la investigación, que es un criterio de 8 criterios más. Y entonces utilizan este proceso de evaluación como una batalla un caballito de batalla para poder posicionar este tema que para ella es muy importante. Tiene que haber, o sea, el par tiene que ser definido por los otros como par. No como, y aquí voy a hacer como un doble clic. No en que sea alguien muy reconocido en el sector, porque sí puede ser, pero las calificaciones no tienen que ver con las características de ser un buen evaluador. Y entonces
más bien es una configuración de ambas dos cosas, pero más bien me refiero a que el par evaluador tiene que entrenarse para este proceso, aprender y tener una mirada abierta de ir a visitar una institución desde el respeto. Debe haber legitimidad de los modelos, de los instrumentos de evaluación, o sea, las instituciones tienen que entender y validar los criterios y los estándares. Tiene que entender los niveles de rigurosidad de la evaluación, determinar ciertos conflictos de interés y pueden haber muchos otros riesgos, sobre todo cuando uno recién instala estos procesos. Nosotros, por ejemplo, en Chile, por una cosa muy secundaria, las primeras acreditaciones fueron las de los programas de medicina, y entonces los programas de medicina en Chile duran 7 años, y entonces se acreditó como máximo 7, que era la duración formal del programa. Y después vinieron los agrónomos, que duran 5. Y entonces dijimos, el máximo de la acreditación de los agrónomos van a ser 5 años, y los agrónomos dijeron, no, nosotros no somos más malos que los médicos. Y entonces ahora duran todos 7 años, y esto es una escala de nota, y ha generado un ranking que uno nunca imaginó que eso iba a pasar. Y voy a pasar muy rápido, solo para cerrar. Y aquí voy a avanzar hasta la número 40. Esta, que no me corresponde a mí, pero desde afuera creo que es importante resaltar algunas características centrales del modelo, que enfatiza esta responsabilidad de la institución respecto a la calidad y respecto al proceso, que hay un reconocimiento explícito a la diversidad, que promueve esta actitud colaborativa de los pares evaluadores, que se establece sobre la base de un mecanismo de evaluación, en tanto tiene elementos de poder, pero que está trabajando para que no sea prescriptiva, sino que sea más bien centrada en el mejoramiento. Y por último, la siguiente. Esta. Ya ha habido un diseño participativo de criterios y estándares, se han elaborado materiales de apoyo, hay capacitación del personal técnico, y a mí lo que me parece y me resulta más interesante y más importante sobre el modelo es que está en una apertura al aprendizaje. Y esto tiene que ver que se puede aprender y a desaprender, y que es un proceso continuo de aprendizaje. Y las agencias también están sujetos a este proceso de cambio, y entonces mientras instalamos el sistema vamos haciendo ajustes y vemos si los criterios se pueden aplicar o se pueden interpretar de tal o cual manera, en una lógica en que instituciones, agencias y distintos otros organismos colaboramos para el mejoramiento continuo de la educación superior en general. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bien, agradecemos la participación de Elisa Centeno, y rápidamente quiero recordarles que estas presentaciones de las conferencias de hoy y mañana van a estar a disposición de ustedes en nuestra página web a partir del día lunes. Y bueno, ahora nos acompaña un destacado panel de comentaristas. Queremos invitar en primer lugar a Wilfredo Giraldo, director para Latinoamérica de ACBSP. Él es ingeniero industrial, magíster en administración y doctor en contabilidad y finanzas, director de operaciones de la Accreditation Council for Business School and Programs para Latinoamérica, director del Instituto para la Calidad Empresarial y coordinador de los procesos de acreditación de las escuelas de negocios de la Universidad San Martín de Porres, mentor de universidades en México, Colombia, Chile, en la preparación para la acreditación con ACBSP. Lo recibimos con fuertes aplausos, por favor. Asimismo, queremos invitar a Hugo Nava Cueto.
Él es director de la entidad evaluadora externa de la Universidad Marcelino Champagnat, GISES. Él es ingeniero pesquero con maestría en gestión por la Universidad de Stirling, Escocia, y estudios de doctorado en ciencias de la educación en la UNE, especializado en gestión universitaria y evaluación de la educación superior. Fue decano de la Facultad de Pesquería y vicerrector académico de la Universidad Nacional Agraria La Molina, director general del Instituto de Comercio Exterior de ADEX y presidente del Grupo de Iniciativas para la Calidad de la Educación Superior, GISES. Actualmente dirige la entidad evaluadora externa Champagnat. Fuertes aplausos para él. Del mismo modo, invitamos a Gilma Aguilar González. Ella es subdirectora académica del Instituto María Montessori. Además, es licenciada en Administración de Empresas, especialista en ISO 9001, especialista en OSAS 18001, especialista en Norma 14001. Es directora académica y de calidad del Instituto María Montessori. Fuertes los aplausos para ella. También queremos invitar a nuestra cuarta panelista. Ella es Gladys Farge Echeverría, coordinadora de proyecto de CapLab, especialista y consultora internacional en temas de formación profesional técnica. Forma parte del Consejo Directivo del Centro de Servicios CapLab. Cuenta con una amplia experiencia en la coordinación de proyectos orientados al desarrollo de capacidades, la formación profesional técnica y la promoción del empleo. Fuertes los aplausos para ella. Modera esta parte del tercer Congreso Nacional de Acreditación la directora de Evaluación y Acreditación de Institutos y Escuelas de Educación Superior del CINEACE, Pilar Saavedra Paredes. Fuertes los aplausos. Muy buenas tardes con todos y con todas. Hemos tenido una presentación bastante amplia, extensa, con muchas precisiones en el detalle respecto a esta fase de la gestión de la calidad vinculada exclusivamente a la evaluación externa. Hoy nos corresponde dar una mirada precisamente a los actores que participan en el proceso de evaluación externa. Tenemos dos dignos representantes de entidades evaluadoras que organizan y gestionan el proceso. Tenemos a Gilma, que viene justamente de, bien fresco es proceso también, de prepararse para la evaluación externa desde una institución educativa que se ha presentado en este proceso inicial de la aplicación de un modelo de calidad que tenemos en CINEACE ahora poniéndose en marcha, y que como institución educativa nos va a describir cómo es que se hace, cómo que nos preparamos para, a la luz de la presentación que hizo Elisa, alcanzarnos algunas pistas, algunas pautas respecto a esa condición. Y también un actor importante, el par evaluador. Nuestra querida amiga de CapLab, Gladys Farge, nos trae justamente las respuestas del par y del equipo en la búsqueda de consensos para emitir juicios de valor. Entonces tenemos un panel con esas características en este momento, y vamos a pedirles que con esa capacidad de síntesis, para que podamos todos después disfrutar de un almuerzo libre, estamos digamos en un lugar bastante simpático, lindo en Lima, para poder luego salir a disfrutar del almuerzo. Entonces pedimos a Antonio Giraldo, a Vilfredo, perdón, que rápidamente en los 5 minutos nos alcance sus apreciaciones, sus reacciones respecto a la presentación y sobre todo desde la perspectiva que ACBSP tiene como entidad evaluadora internacional. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenos días con todos. Bueno, vamos a tratar de resumir en 5 minutos lo más relevante de los comentarios que traía para ustedes. Bueno, en primer lugar, comentarles que ACBSP es una entidad de acreditación internacional que tiene su sede en Kansas. Estamos en 62 países. Tenemos 1.200 instituciones con las que trabajamos, de las cuales 200 son de grado asociado, o sea, instituciones técnicas como la de ustedes.
porque tenemos modelos de acreditación para instituciones técnicas, para universidades y para escuelas de educación a nivel de maestría y posgrado, ¿no? 3 modelos de acreditación. De las lecciones aprendidas que nosotros hemos recogido a la luz de la invitación que tuvimos acá, bueno, lo primero que queríamos comentarles era la relevancia de quién es el evaluador, o sea, quién es el que participa en el proceso de evaluación. Para nosotros, el evaluador, en la experiencia nuestra, es alguien que tiene que haber vivido el proceso. O sea, no es alguien que solamente recibe un curso y se va a evaluar una organización, sino tiene que haber vivido el proceso y haber tenido un rol activo en la implementación. Segundo, tiene que ser entrenado adecuadamente para varios retos, ¿no? El primer reto es que tiene que abstraerse de su realidad, vale decir, no buscar lo que él encuentra en su organización en la organización que está evaluando. Otro reto es que tiene que ser empático con la institución, o sea, entenderle, darles el espacio para que ellos expliquen con libertad. Y otro reto importante es redacción. O sea, al final ellos tienen que hacer un informe y ese informe lo leen terceras personas. Si no está adecuadamente redactado, la información no viaja adecuadamente y las decisiones pueden ser otras. Otro aspecto importante es que nosotros siempre lo que hemos encontrado es que muchas veces se ve esto como un objetivo. O sea, y en verdad la acreditación no es el objetivo de la institución. Los objetivos son académicos, operacionales, económico-financieros y de mercado. Es cierto que el modelo de CINEACE pues centra mucha atención en el aspecto académico y bueno, también tiene un componente de sostenibilidad que ve la parte financiera, pero la acreditación en verdad tiene que verse como una estrategia, ¿no? Como lo que ha comentado Elisa en su exposición. Luego hay una etapa en la que la institución hace una autoevaluación. Y la autoevaluación muchas veces no es realista. Todo el mundo se cuida de poner las cosas, ¿no? Y mostrarse de la mejor manera, cuando en verdad la evaluación tiene que ser lo más realista posible cuando se está en el proceso de preparación. Obviamente, cuando ya se presenta, la institución debe haber cerrado todas las brechas que inicialmente identificó y que han ayudado a la institución a que crezca y dé un salto cualitativo en su gestión. Otra cosa importante es que la acreditación y el día a día no pueden ser cosas distintas. Tiene que ser lo mismo, vale decir, si nosotros estamos en una organización en la que estamos trabajando en el día a día y luego hay una unidad de acreditación que nos pide cosas y nosotros tenemos que dejar de hacer lo que hacemos para entregar esa información a quien nos la solicita, hay algo que está mal en el proceso y tiene que revisarse. Luego, otro aspecto importante es no hacer las cosas porque la acreditación lo pide, ¿no? De hecho, el modelo que hoy en día tiene CINEACE no es prescriptivo, vale decir, da la libertad a que en función al modelo educativo pues uno pueda definir cómo conduce sus actividades y cómo da respuesta a los distintos estándares del modelo. Y esto es importante, entonces nosotros siempre decimos, si están haciendo algo que nadie lo utiliza, nadie lo usa, entonces dejen de hacerlo, no tiene sentido. Ese afán de las evidencias, que es hasta a veces un mal endémico de evidencia para todo, y a veces evidencia que el mismo sistema no lo demanda. Si el mismo sistema no lo demanda, es que están probablemente gastando recursos de la institución. Las evidencias tienen que ser las propias del sistema, las que el mismo sistema genera y utiliza para tomar decisiones y conducir sus actividades. El otro aspecto importante es que, como lo mencionaba Elisa también, esto es parte de un proceso de mejoramiento continuo, ¿no? En un proceso de mejoramiento continuo que hay que evidenciar, y la forma de hacerlo es mostrando historia de evolución en las cosas que nosotros hacemos. Lo que suele hacerse en muchos casos es mostrar una foto, ¿no? Y la foto no te dice mucho con respecto al mejoramiento continuo. Entonces, en el modelo nuestro sí buscamos que por lo menos se presente información de 3 o 5 periodos de implementación, para que justamente evaluemos cómo va ese proceso de mejoramiento continuo y apoyado en indicadores que justamente reflejen ese avance en la gestión. El otro aspecto importante es que las instituciones se enfrentan a un proceso de cambio, ¿no? Y de hecho ahora en la tarde van a tener una actividad importante sobre esto, y en verdad no es un cambio menor, sino es un cambio importante, ¿no? Bueno, ustedes sabrán que la gestión de cambio tiene varios componentes. La primera es que tiene que existir la necesidad del cambio, o sea, si la necesidad no existe, lo más probable es que este proceso sea débil o muera rápidamente. Entonces uno tiene que trabajar y hacer evidente la necesidad, y hay toda una gestión que tiene que hacerse. Luego hay que dominar un modelo de cambio, en este caso el modelo es el modelo de acreditación, pero lo más importante es cómo este se implementa en la institución. Y esa implementación es muy particular de cada institución, ¿no? Tiene que tomar en consideración cómo es la cultura, cómo fluyen los procesos, cómo fluye la relación de mando de la institución, y sobre esa base definir la manera de hacerlo.
Y finalmente, el último aspecto que quería comentar es que hay que organizarse adecuadamente para este proceso que es complejo, ¿no? Muchas veces se encarga el rol de la acreditación a una unidad que tiene 2, 3 personas y ellos son los responsables. Entonces los demás están mirando cómo ellos trabajan, cómo hacen el esfuerzo de organizar la institución, cuando en verdad esa no es la manera de hacerlo, ¿no? Algo que nosotros buscamos hacer es que en este concepto que yo les decía, que el día a día y la acreditación tiene que ser lo mismo, buscamos que cada área identifique dentro del modelo de acreditación cuál es el rol que le corresponde y con base a los principios que están detrás del modelo, pues trabajar adecuadamente su parte para contribuir a la totalidad del modelo de acreditación que están haciendo. De esta manera, la unidad de acreditación tiene que cambiar su rol, no va a ser un rol de buscar y pedir información para armar un informe y presentarlo a alguien, sino va a ser un rol más bien de guía, conductor, asesor o mentor en muchos aspectos del proceso de implementación. Bueno, no he querido pasarme los 5 minutos, rápidamente les he comentado estos aspectos que considero son los más relevantes a la luz de la experiencia que nosotros tenemos en la diversidad de visitas de acreditación que hacemos en los distintos países donde estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. CINEACE, como parte de sus funciones, reconoce las acreditaciones que hacen entidades evaluadoras internacionales, como el caso de ACBCP, y ciertamente homologando también los modelos de calidad, ¿no? Y hoy vamos a escuchar ahora, desde la experiencia de la evaluación, de los pares evaluadores y el despliegue, de disposición y de talento y de reconocimiento de esta diversidad, ponen, en valor para emitir el juicio respecto del programa de estudio que está siendo evaluado. Vamos a escuchar ahora a Gladys Farge, miembro de una comisión evaluadora, además, y que está en proceso de emitir respuestas a partir de la implementación del modelo de acreditación. Adelante, Gladys. Muchas gracias. En primer lugar, dar el agradecimiento a ti, al CINEACE, por esta invitación. Y bueno, para usar eficientemente los 5 minutos, comentarles que desde la experiencia de evaluación que nos ha tocado la buena fortuna de participar, quería resaltar en primer lugar el profesionalismo con el que se ha realizado. La nueva propuesta de modelo que tiene CINEACE para la acreditación de instituciones de educación superior tecnológica promueve un respeto y un encuentro, un espacio de encuentro muy sustanciales con la entidad, que parte de reconocer el valor del esfuerzo y compromiso que la institución ha desplegado para su autoevaluación. Como bien se señalaba en la presentación, el punto principal es tener de base esa autoevaluación que se ha realizado. El acompañamiento del CINEACE a lo largo del proceso ha sido muy claro y también ha permitido que el encuentro se realice de un modo dialógico, de un modo respetuoso y alturado. Y si bien para los evaluadores, como se ha mencionado en la presentación, existen diversos retos, creo que un elemento importante es cómo el evaluador se presenta en esta experiencia, no en una mirada desde arriba, sino más bien en este proceso de trabajo que es conjunto con las personas que te tocan en el equipo de la comisión, pero también que es conjunto con la entidad a la que estás representando en ese momento, que es el CINEACE, y que desde ese punto de vista tienes que tener una posibilidad clara de mantener siempre el respeto por tu propia profesión, por las personas que han trabajado para desarrollar la propuesta que estás evaluando y también por la institución que estás representando. Quería además resaltar que además de este proceso que nos mencionaba la expositora de validar, ¿no es cierto?, lo que se ha desarrollado en el interior de la institución o del programa de formación que uno va a evaluar, también es importante mantener este proceso en perspectiva. Y en perspectiva me refiero a que es parte de una dinámica que la institución tiene que haber asumido de mejora continua. Entonces, cuando uno llega, tiene que saber cuál es el proceso que ha seguido la institución, cuáles son sus referentes,
qué cosa es lo que plasma en el documento de autoevaluación y cuáles son esas particularidades que está resaltando en el documento. Y llegar entonces preparado para reconocer el valor de eso que se ha hecho. Es decir, no se está yendo con un estándar solamente para hacer check, sino también para hacer un proceso de trabajo y también de aprendizaje. Creo que es importante que los evaluadores vayan, como se ha mencionado, a aquellos puntos esenciales. Nos decía la expositora que en cada institución tiene que haber una definición propia de qué se entiende por calidad, de qué se entiende, por ejemplo, por inclusión, o qué se entiende por, qué sé yo, desarrollo metodológico. Pero una vez que uno ha entendido eso, también es función de este contraste con la mirada externa, revisar si realmente eso que estamos definiendo puede todavía tener algún otro enfoque, puede mejorar, puede tener alguna mirada de complemento que de repente no nos hemos dado cuenta al mirarnos solamente hacia adentro en ese momento. Creo entonces que hay que tener esta posibilidad de dar la perspectiva y también llevar elementos de innovación. Innovación que no es definir qué es lo que la institución tiene que hacer, simplemente es motivar la reflexión desde otros puntos de vista, ya habiéndose superado cuáles son los puntos de vista internos de la institución en su proceso de autoevaluación. Creo que además el propio ejercicio de la visita, ¿no? Se plantea esto como una visita de los pares evaluadores a la institución, tiene que también tener una preparación clara, no solamente de lo que voy a encontrar al interior de la institución, sino de comprender cuál es el contexto en el que se está desarrollando la institución. ¿Está trabajando con algún gremio en particular? ¿Está en un espacio geográfico que tiene algunas condiciones específicas? ¿Está de repente teniendo un entorno de alta competencia de servicios educativos o no? Y esta posibilidad también forma parte de aquello que uno tiene que ir como entendiendo previamente a hacer esta visita. Y portarse en la visita como cuando uno quiere recibir una visita en su casa, ¿no es cierto? Con mucha cordialidad, con mucho respeto y sabiendo también que hay un esfuerzo institucional que se despliega para recibir a los evaluadores. En el caso más reciente que me ha tocado colaborar, pues éramos un grupo de más de 12 personas en una institución que estaba con muchas otras actividades en paralelo. Entonces, también es un esfuerzo institucional el definir cuáles son los espacios apropiados, tratar de bajar al máximo las tensiones que puede significar siempre que venga un evaluador de fuera. La propia palabra ya nos genera angustia, ¿no? A nivel institucional. Imagínense recibir 12 personas que sabemos que están mirando todo, lo que queremos presentar y tal vez también lo que no queremos presentar. Entonces, es importante que los evaluadores, que los pares evaluadores, miremos también el proceso desde la interrelación que se genera en la comunidad educativa. Es decir, nosotros tenemos un documento normalmente que se recoge, que se revisa, pero es importante conocer cuáles son esas interrelaciones que realmente se están dando para gestionar ese proceso de mejora. ¿Cuál es la relación real o cuál es el aporte real que puede tener un estudiante en la institución, un docente en la institución, un empleador en la institución? Y es a partir de ese proceso que uno tiene la capacidad de definir un juicio finalmente. Es importante también tener espacios en los que los propios pares evaluadores compartan sus miradas, compartan sus apreciaciones y definan un juicio único por emitir. Creo que eso es un reto que todavía, como dices tú, estamos en el proceso de lograrlo y serán estas y otras experiencias las que nos lleven a ese proceso. Gracias. Gracias, Gladys. Vamos a brindarle aplausos
Agradece además por ese nivel de empatía que debe tener el par evaluador cuando está participando del proceso, ¿no? En el rol definido. ¿Hay tensiones, Gilma? ¿Hay preocupaciones? ¿Hay otras formas de organización o es lo cotidiano, lo que se vive en la institución, lo que va, digamos, destilándose para poder trasladarlo a un informe de evaluación, de autoevaluación final que da curso a la evaluación externa? Cuéntanos. Bueno, decirles también que nosotros ya fuimos acreditados con la carrera de enfermería y ahora seguimos apostando por una educación de calidad, reacreditando la carrera de enfermería, y es por eso que fuimos la primera institución que hemos solicitado la evaluación externa para una reacreditación. Quisiera comentarles este lema que dice: nuevo modelo, nuevas actitudes, nuevos conocimientos. Consideramos que este nuevo modelo nos tiene que cambiar de actitud porque es diferente al anterior, es flexible. Y nuevos conocimientos, ¿por qué? Porque nosotros como instituto hemos aplicado el autoaprendizaje. Nosotros mismos hemos estudiado, hemos analizado cada estándar y de esa manera hemos aprendido. Decirles que en este nuevo modelo tenemos un estándar que es el sistema de gestión de calidad. Es decir, que en nuestra evaluación, nuestro proceso de evaluación tiene que ser basado en el sistema de gestión de calidad que es la ISO 9001. Es por eso que nosotros hemos apostado por la educación de calidad y hemos especializado a nuestros directivos al nuevo modelo con el sistema de gestión de calidad. Nuestra jefa de calidad es especialista en ISO 9001. Esto nos ha ayudado, nos ha fortalecido para poder tener una evaluación externa con éxito. También decirles que, bueno, es una sistematización de la evaluación externa que hemos tenido y decirles que durante el proceso hemos tenido un veedor del CINEACE y también de la entidad evaluadora que es SGIS, y ellos nos han acompañado en todo el proceso, en todo momento, y no ha sido como la primera vez cuando nos acreditaron que fue un proceso vertical, ¿no? de asustarnos, y ahora han cambiado, ¿no? la modalidad, el sistema ha cambiado porque ha sido más horizontal. Bueno, lecciones aprendidas. ¿Qué lecciones aprendidas tenemos? Que debemos tener un control documentario, un sistema de archivo documental, porque hay muchos documentos que en la primera acreditación ya no los tenemos para la reacreditación. Entonces nosotros estamos implantando como mejora tener un sistema de archivo de todos los documentos desde la primera acreditación. En cuanto al proceso de mejora continua, también una lección aprendida es de que el seguimiento debe ser permanente, basado en la sostenibilidad y en los indicadores de calidad. También proponemos que haya una matriz de evaluación, porque ya que los estándares son flexibles, se deben ajustar a nuestra propia vida institucional. También que tenemos que involucrar a todos los actores educativos. Todos los actores educativos tienen que tener conocimiento pleno de los estándares. En esta evaluación que hemos tenido, ha habido un focus group solo con estudiantes, un focus group solo con docentes, un focus group solo con egresados y también ha habido un focus group solo con los centros de interés, que son los centros de prácticas de los alumnos. Otra lección aprendida es de que el informe de autoevaluación debemos compartirlo y deben conocerlo todos los actores educativos. También otra lección aprendida es de que antes de la evaluación externa tenemos que hacer una auditoría interna, es decir, hacer una evaluación, una simulación de la evaluación y de esa manera nos preparamos para esta evaluación externa. Retos, ¿qué retos hemos tenido en este proceso? Bueno, uno de los retos es que mantengamos activo la hoja de vida de cada estándar, que le demos sostenibilidad en tiempo y recursos. Como comentaba Wilfredo, él habla de un impacto, ¿no? En 3, 4, 5 años, cómo ha ido evolucionando el estándar. Entonces, nosotros lo consideramos como un reto porque es algo que no lo estábamos llevando y ahora sí estamos asumiendo que tenemos que darle sostenibilidad a cada estándar.
Bien, y también otro reto es que tenemos que tener un mapa de procesos de cada actividad, un flujograma de cada actividad. Y bueno, sugerencias, ¿no? ¿Qué sugerencias le podemos dar a los evaluadores externos? Bueno, ya que el modelo es flexible y se adapta a la realidad institucional, proponemos que al presentar el informe de autoevaluación vaya adjunto los criterios a evaluar y su relación de evidencias institucionales. O sea, de la mano presentamos el informe de autoevaluación y va adjunto la matriz de evaluación, que es de acuerdo a la realidad institucional, cómo trabajamos cada uno de nosotros, porque no nos podemos igualar a una institución pública, a la región al sur, al norte, al centro. Y otra sugerencia es que al inicio de la reunión con los evaluadores externos se nos explique la metodología a seguir, cómo va a ser el desarrollo del proceso. Bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Gracias, Gilma. Y sí, es una institución, un programa de estudios que ya está, digamos, en su segunda fase, si se quiere, de renovación de acreditación. Hay procesos que se están instalando en el programa de estudio fundamentalmente y que dan cuenta luego de todo lo que Gilma no menciona, ¿no? Hay sistemas de gestión que han adoptado para que respondan, digamos, a los estándares, que son los parámetros sobre los cuales se evalúa el nivel de calidad de la institución, en este caso del programa de estudios. Y bueno, y vamos a pedir a Hugo Nava, que es representante de la entidad evaluadora Champañán, que cierre el panel haciendo los comentarios correspondientes. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones, Elisa, por los lineamientos que nos ha dado y en el cual se inscribe este nuevo modelo. Desde el Grupo de Iniciativas para la Calidad hemos venido acompañando a CINEACE pues antes de que CINEACE nazca. Y hemos apoyado a CONEACES, hemos apoyado a IPEVA, y estábamos seguros de que si bien esos modelos en su momento cumplieron con la labor que se les había encomendado, había que evolucionar. Había que evolucionar y este modelo lo que hace es entregarle la responsabilidad de la calidad a las propias instituciones, pero con una mirada externa que muy bien ha descrito Elisa. Y lo que ahora buscamos en las instituciones no es tanto un cumplimiento, no es tanto, como mencionabas bien, salir bien en la foto, sino ahora buscamos la capacidad de autorregulación de las instituciones, es decir, la película que tiene que ser trazable en lo que pasó antes y que tiene que ser capaz de ser sostenible en el tiempo. Desde ese punto de vista, pues no me queda más que felicitar a CINEACE por haber dado ese paso, es paso importante, al cual vamos a tener que acostumbrarnos tanto instituciones como evaluadores. Sin embargo, a mí se me ha invitado como entidad evaluadora externa. Entonces, como entidad evaluadora externa, sí mi trayectoria es mucho más corta que lo dicho. Hemos tenido solamente evaluaciones con educación básica. Desgraciadamente, la educación básica no está más dentro en el panorama. Y como institutos todavía no hemos realmente entrado en acción, así que todavía me quedan algunas dudas. Yo recuerdo que hace varios años, cuando se conversaba sobre la conveniencia de evaluar instituciones o evaluar programas, la conclusión era que debiéramos evaluar programas porque son los programas lo que les interesa al usuario, al que va a ser alumno, a los padres de familia, a los empleadores. Pero eso nos llevaba a una tremenda cantidad de programas. Si son bastantes en los institutos, mucho más en las universidades. Y nos hizo mirar ejemplos como ocurrían en México y también en Chile, ¿no? Agencias privadas de acreditación de pregrado, ¿no? En la idea de que abriendo juego de esa manera, los colegios profesionales, las instituciones educativas, la sociedad en general pudiera armar instituciones especializadas en determinadas carreras y sobre ellas seleccionar, capacitar equipos de evaluadores que pudieran hacer su trabajo muy eficientemente, pues a menor tiempo y lógicamente a menor costo y con mucho más seguridad de que se estaba guardando las características de la disciplina que se evaluaba. Pero ahora
Con la nueva directiva que ha salido en CINEACE, me parece que se da un retroceso bastante fuerte al respecto, porque ahora CINEACE no solamente convoca, selecciona, capacita, certifica a los evaluadores, sino también conforma las comisiones evaluadoras. Y ahí sí tengo que, como entidad evaluadora externa, hacer señalar que si nosotros queremos brindar un servicio acorde con lo que estamos ofreciendo, debemos tener la certeza de que nosotros somos los que seleccionamos a nuestro personal y nosotros somos los que nos responsabilizamos por las apreciaciones que ellos tengan, los juicios de valor que tomen sobre las instituciones. Básicamente creemos de que el modelo es muy bueno, pero que el trabajo que va a haber, que se tiene que hacer con los evaluadores externos va a tener que ser muy fino, muy sostenido, para que puedan realmente valorar el entorno donde se encuentran las instituciones y poder emitir juicios de valor considerando unas situaciones que en el caso de los institutos es aún más complicada que en el caso de las universidades, por cuanto este licenciamiento recién se inicia y no hay un piso uniforme para decir las condiciones básicas están dadas, de aquí para adelante podemos hablar de calidad. No, todavía esta primera etapa no está del todo, bueno, recién está empezando, y creemos que el trabajo que van a tener CINEACE y creemos nosotros como entidades evaluadoras externas es muy arduo, pero que va a asegurar que los institutos evolucionen en su calidad y sean realmente respuestas para la sociedad en general. Bueno, yo sé que están con hambre. Muchas gracias, Hugo. Sí, ahí hay varios temas que Hugo nos ha planteado en el sentido de estas rectorías y roles que tenemos como institución, y CINEACE efectivamente es garante de la calidad a través de la acreditación. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Y por eso en esta nueva etapa se ha repensado un poco lo que significan los roles también de quienes están participando en el proceso, ¿no? Entonces, hay todavía mucho camino por andar. Estamos poniendo en marcha un nuevo marco regulatorio de la evaluación de los procesos de acreditación. Nos importa que las instituciones, independientemente de que arranquen proceso de licenciamiento, porque eso está regulado por el Ministerio, iniciemos una ruta, una pista hacia la mejora continua, hacia la calidad y marcando hitos, licenciamiento, acreditación, excelencia, mejora continua, ¿sí? Eso es lo que en todo caso importa. Hemos tenido en este panel expertos que nos han señalado cuáles son, desde sus propios roles, sus vivencias también y sus aportes a este proceso donde todos aprendemos. En solamente un minuto, que lo voy a controlar y lo voy a aprender a la interna luego a Elisa, para que cierre, digamos, esta conversación en solamente un minuto. Le pedimos a Elisa, por favor, a partir de los aportes, si es que tenemos que incidir en algún aspecto, probablemente el tema de la gestión, no sé, es a partir de lo que han alcanzado los panelistas. No, solo como para cerrar el proceso, y es sobre que la evaluación externa y en este proceso de aprendizaje en el que estamos todos, como decían por ahí, a veces uno está en el rol de evaluador externo y otras veces está en el rol de evaluado. Yo creo que lo más importante cuando uno inicia estos procesos es cuidar la forma, y como usted decía, la primera evaluación fue muy terrible y se sintieron maltratados, y hoy día hay una mirada más de coaprendizaje o de colaboración. Yo creo que ese es el espíritu que hay que tratar de resguardar, teniendo en cuenta que esto es un proceso de evaluación que tiene un rol de evaluación y de garantía de calidad, pero que también, por otra parte, nos invita a aprender en la práctica, en el ejercicio. Y entonces, no cerrarse o no mirar la evaluación o no mirar la acreditación como el fin último, sino más bien como un proceso y una oportunidad interna de mejoramiento. Eso.
Muchísimas gracias. Entonces, brindamos fuertes aplausos a nuestros panelistas. Agradecemos a Elisa por estos valiosos aportes y vamos a entregar el micro. Muchas gracias a nuestro destacado panel de comentaristas. Y bueno, ya luego para ir al almuerzo, quiero invitar a las representantes, a la misma Pilar y también a Verónica Cafo, asesora de presidencia del CINEACE, para poder entregarle unos presentes a nuestros comentaristas. Por supuesto, queremos invitar a Elisa Centeno para poder entregarle el presente. Y nos preparamos para la fotografía oficial.